Hola, bienvenidos a todas y a todos a este webinar número 14. Hoy día con la participación de un gran analista internacional, Guillermo Holzman, quien es, como dije, analista y asesor político, ingeniero de ejecución, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Además fue subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, director del Departamento de Ciencias Políticas y director posgrado del mismo instituto entre 1998 y 2004, consultor nacional e internacional de reconocido prestigio, con experiencia en el ámbito de la seguridad, defensa, estrategia corporativa, inteligencia, prospectiva, análisis político, seguridad ciudadana y anticipación estratégica. Hoy creo que va a ser una gran oportunidad de poder escuchar desde una primera voz, una voz importante, cómo está el mundo, cómo se nos viene adelante el tema internacional desde el punto de vista estratégico y saliendo un poco también del tema COVID. Así que no, sin más, dejo con ustedes a Guillermo Holzman. Guillermo, bienvenido, tienes por favor al público. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un verdadero agrado poder compartir con ustedes algunas ideas, ideas que van también para la reflexión. Y dentro de lo que nos importa en lo que viene a futuro, me parece a mí relevante tener primero una aproximación más estratégica a lo que vamos a enfrentar. Quisiera primero empezar con esta idea de lo que me pareció una buena forma de ver la complejidad que tiene el tratar de hoy día, en el presente, mirar hacia el futuro. Esa es una imagen donde tenemos una persona tratando, que está en el 2030, tratando de explicar lo que ha sucedido en el año 2020. Y probablemente esa imagen refleja la incertidumbre, refleja la problemática que tenemos para poder anticipar justamente lo que viene. Y dicho eso, quisiera invitarles a que me sigan un poco en una aproximación conceptual. Por qué es todo esto? En primer lugar, porque debemos entender que junto con la pandemia, en todos los países del mundo, se ha generado un proceso donde en el último trimestre del año 2019, del año recién pasado, hubo más de 80 manifestaciones y protestas contra el sistema democrático. Hubo movilizaciones, algunas pacíficas, pero muchas de ellas también acompañadas de algún grado de violencia. Al efecto, dentro de lo que es el 2020, probablemente lo que más nos ha llamado la atención han sido las protestas que han habido en Estados Unidos, en muchas ciudades estadounidenses, como nunca antes había sucedido, pero también las protestas que hemos visto en Europa, ya sea por el tema migratorio, ya sea por el tema como nacionalista, ya sea por temas racistas, ya sea porque se está pidiendo mayores libertades o mayor igualdad, de modo tal de que es necesario, a mi modo de ver, entender cómo ha evolucionado la sociedad en los últimos años. Porque pareciera ser que muchas veces nos concentramos en cómo vemos desde arriba lo que sucede en la sociedad, pero lo que nos ha mostrado la evidencia es que es necesario entender lo que pasa al interior de las sociedades para poder saber qué cosas vamos a hacer, lo que estamos de alguna forma, de manera directa o indirecta, asociados a las decisiones que se toman. Y es ahí donde podemos reconocer, por ejemplo, de que hay un cuestionamiento a las élites, hay un cuestionamiento al establishment, es decir, a las redes que están en el poder actualmente y que de alguna forma se van reproduciendo a sí mismas, dejando de lado a muchos otros grupos. Por lo tanto, hay un momento de cuestionamiento, hay un momento donde se empieza a mirar desafíos que no siempre se sabe cómo superar. Por ello, es muy importante entrar un poco a esta lógica. A modo de propuesta, hay muchas otras más, por supuesto, les quiero colocar dos básicamente. La primera es lo que llama el efecto túnel de Albert Hirschman, que es una teoría psicosociológica del año 73, pero que la verdad es que nos puede alumbrar un poco para entender esta evolución social. El efecto túnel que plantea Hirschman y que se aplica tanto a nivel internacional como en Chile es bastante simple. Dice, uno va por la vida inserto en un túnel donde lo que lo motiva es la luz al final del túnel. Y esa luz que más allá que uno la vea más cerca algunas veces, más lejos en otras, e incluso viendo por el lado pasar otros que van más rápido, al final esa luz que está al final del túnel es una luz de esperanza. Pero ¿qué pasa cuando esa luz se empieza a alejar cada vez más? Ahí surgen elementos concretos como la frustración, ¿no?, como la impaciencia, la indignación, porque esa luz finalmente tiende a desaparecer.
Y es un poco lo que ha pasado en los últimos años en varios países del mundo, incluido Chile. Cuando esa luz desaparece, en definitiva, se genera un comportamiento, una reacción social y política que que lleva como consecuencia un cuestionamiento a todo el sistema integralmente considerando. Y eso está muy asociado a las desigualdades que se han visto en Chile. Yo creo que eso es lo primero. La luz del túnel se ha ido alejando y eso genera una reacción de parte de los ciudadanos que en muchos casos es pacífica o incluso silenciosa, pero también hay un factor de una minoría que lo hace en forma violenta. El segundo tema tiene que ver con algo que seguramente más de alguno ha escuchado o ha estudiado, que es la modernidad líquida que lo planteó inicialmente Zygmunt Bauman en los años 2000. Él plantea de una perspectiva filosófica y sociológica una reflexión en torno a lo que pasa en las sociedades y tratando de explicar cómo ha cambiado el mundo de los años 2000 en adelante, y cómo ellos ven todo esto. Y lo que él dice es que gran parte de las generaciones hoy día, incluso más allá del grupo etario en el cual se encuentren, finalmente están inmersos en que el presente lo es todo. El presente no tiene que ver con la tradición ni con la historia, no tiene que ver tampoco con el futuro. Lo que importa es lo que me pasa hoy día y lo que va a pasar mañana con suerte. Y es ahí donde esta liquidez, esta suerte donde lo que ha habido antes no me influye en lo que yo hago ahora, porque yo ahora estoy enfrentando mi minuto, mi día a día, y no me interesa lo que va a pasar en el futuro, porque eso será problema de mañana, pero no del presente. De alguna forma, lo que sucede con la modernidad líquida es que todo se ve en un tiempo instantáneo en el día de hoy, pero que no dice relación ni con esa visión del pasado, ni menos con una construcción de futuro. Y es ahí donde tenemos el amor, nos sentimos ciudadanos del mundo, todo va avanzando de forma tan rápida, pero solamente yo lo veo en el presente. Y claro, eso está dentro de un contexto de la era del consumismo, como se llama hoy día. Otro elemento que es importante para poder entender conceptualmente, tanto con la modernidad líquida, que importa el presente, como el hecho de que la luz al final del túnel se me aleja, tiene que ver con lo que en perspectiva básicamente se llama lo que es el elefante negro y el cisne negro. Y el cisne negro dice relación con aquellos hechos que son de muy baja probabilidad, pero de muy alto impacto, que sería el caso de la pandemia. Y está lo otro, que son los elefantes negros, que al final de cuentas lo tenemos nosotros frente a nuestros ojos, pero no lo vemos. Vemos que está ahí, lo reconocemos, pero no lo asumimos como algo de la realidad o que algo nos vaya a afectar. Y es lo que ha pasado con la desigualdad. Por esa razón, hay muchos que usan esta aproximación denominada VICA, que es la idea de que nos enfrentamos a una alta volatilidad, mucha incertidumbre, un ambiente de complejidad y con resoluciones que muchas veces están marcadas por la ambigüedad. No sabemos lo que hay que hacer, sabemos quizá que hay que hacer algo, pero no sabemos cómo enfrentar todo eso. Entonces, bajo esta lógica, podemos por lo menos tener una primera aproximación conceptual para entender que la evolución de la sociedad termina convocando y desafiando a las autoridades, desafiando a los líderes, desafiando a quienes tienen la responsabilidad de dirigir las empresas o que son dueños de empresas. Y es ahí donde estos miedos nos van generando fantasmas y nos van generando un ambiente que hoy día necesitamos comprender para poder empezar a mirar un poco más a futuro. Y eso es lo que conocemos como el sesgo, ¿no es cierto?, digamos, cognitivo. Y hoy día lo que nos enfrentamos es justamente a esto. Una desigualdad que está instalada a nivel mundial en todas las sociedades, una pandemia que también está instalada a nivel mundial y que nos genera todo este cuestionamiento que necesitamos nosotros superar en términos de volatilidad, incertidumbre, complejidad o ambigüedad. De esta manera, entonces, lo que vamos avanzando es que si esto es así, ¿cómo vamos a ver el mundo en realidad? ¿Cómo vamos a enfrentar esta mirada global para poder saber qué pasa a nivel local? Que es lo que nos interesa también conocer, o por lo menos explorar, o tener elementos para esa reflexión. Lo primero es que yo creo que todos entendemos de que efectivamente tenemos un cambio climático que se impone ya como parte del futuro necesariamente,
pero dentro de eso es además una recesión que tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con esta pandemia, con la necesidad de salir de una etapa de transición para poder avanzar en una recuperación. Perdón. Y es ahí donde esta recesión nos lleva a cambio de paradigmas económicos en el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio de paradigmas? No es algo tan estructural como muchos lo plantean, pero sí requiere una adecuación evidente entre lo que es Estado y mercado. Pero no solamente esos dos elementos, sino con la sociedad de por medio. Por esa razón, entender cómo evoluciona la sociedad va a ser fundamental para saber qué equilibrios son posibles entre Estado y mercado. Y eso va a llevar a una modificación, o sin lugar a dudas, del modelo de desarrollo que tengamos. Y va a significar hacer una modificación en las hojas de rutas para poder recomponer el comercio mundial, generar las plataformas logísticas que se requieren y generar las modificaciones en la interacción que va a haber entre, al interior del mercado entre oferta y demanda. Entonces, hay acá una modificación geoestratégica y geoeconómica que ya vamos a ver cómo se va a producir. En este escenario hay algunas cosas que nos parecen relevantes. La primera es que el multilateralismo está en déficit y esto está asociado a una suerte de reordenamiento geoestratégico mundial. ¿Cuál es el principal factor de este reordenamiento? Más allá de lo que pueda decir Rusia, lo que pueda decir Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, que es necesario considerarlo aparte de la Unión Europea hoy día, de lo que pueda decir China, es necesario incorporar a otro actor, que es India. India se transforma en uno de los actores más importantes, no solamente desde el punto de vista económico-comercial dentro de las próximas 2 o 3 décadas, sino que también en la coyuntura de hoy, puesto que India es uno de los países que mayores laboratorios farmacéuticos tiene. Por lo tanto, va a ser fundamental en lo que se respecta a la fabricación de la vacuna y la distribución de la misma. Pero a su vez también no podemos dejar de lado esta confrontación, este choque que hay entre Estados Unidos y China. Algunos le han llamado que es la nueva Guerra Fría. La verdad es que en nuestra opinión estamos acá frente a la primera guerra del siglo XXI del soft power. ¿Por qué hablamos de soft power? Porque esta confrontación entre China e India no tiene que ver con la capacidad militar, no tiene que ver, en términos principales al menos, con la capacidad nuclear, tiene que ver con el dominio del espacio, tiene que ver con el dominio de los océanos, tiene que ver con el dominio de las comunicaciones, con el dominio de las redes sociales dentro de esas comunicaciones, con la posibilidad de colocar fake news, con esa posibilidad de poder variar la percepción de la realidad. Y tiene que ver con una serie de elementos que no tienen que ver con esas capacidades militares como señalábamos, sino que tienen que ver con reacciones blandas, si se quiere, desde el punto de vista de relaciones internacionales, pero que claramente generan un efecto en los otros países. Baste mencionar, para poder entenderlo mejor, todo lo que es la influencia en los procesos electorales en Estados Unidos, que ya se venía viendo hace varios años atrás, de hecho en la última elección, cuando sale electo Donald Trump, y lo que está pasando en varias otras elecciones a nivel europeo y también lo que estamos viendo en el plebiscito que se va a realizar acá en Chile. En consecuencia, hay acá una guerra del soft power donde tenemos que aprender a entenderla porque ya esto no se va a resolver solamente por la vía militar. Es cierto, hoy día China tiene una flota naval más grande que la de Estados Unidos, pero no posee toda la tecnología que tiene Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar el mundo un poco distinto. Si lo vemos a nivel regional, a nivel de América Latina, vamos a ver de que los principales organismos están o cuestionados, como el caso de la OEA, otros dejaron de existir, como el caso de UNASUR. Está el tema de PROSUR, que solamente reúne a los jefes de estados y tiene como unidad técnica de apoyo y soporte para poder direccionar los recursos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que sería la oficina técnica justamente de PROSUR. Entonces, tenemos un sistema regional debilitado, pero también tenemos democracias debilitadas en toda América Latina. Democracias que están cuestionadas, ya sea porque son insuficientes en términos de procesos para resolver conflictos, ya sea porque están simplemente, digamos, en una situación de ingobernabilidad por efecto de la corrupción, o simplemente porque no tienen una hoja de ruta de más largo plazo para poder enfrentar un proceso de recuperación y de adecuación a lo que va a hacer este proceso de transición hacia la recuperación económica y comercial futura y hacia el nuevo orden político que se va, o geoestratégico,
que se va a producir ya en la pospandemia. Entonces tenemos acá un elemento relevante. Ahora, ¿qué cosa pasa con la globalización a nivel global? Yo diría que pasan algunas cosas interesantes. Primero, el proceso de globalización se va a mantener. No hay ningún, digamos, modelo alternativo. Si alguien piensa que el modelo chino puede ser una alternativa, yo le diría que está equivocado. ¿Por qué? Porque efectivamente el modelo chino, siendo comunista de base marxista, se ha sumado y se ha complementado con lo que es el proceso de globalización de base capitalista y de una plataforma neoliberal que ahora se va a tener que adecuar a las nuevas condiciones. Lo segundo es que todo lo que es la globalización va a mantener su estructura, pero va a tener que redefinirse en esa relación, como señalábamos, entre Estado y mercado. ¿Cuándo va a suceder esto? Está sucediendo desde ahora, pero se va a concretar eventualmente, y así lo esperamos, en el mes de enero del año 2021, en lo que es la convocatoria que ha hecho el Foro Económico Mundial, en lo que se ha dado en llamar The Great Reset, es decir, el gran reinicio o el gran recomienzo. Toda esa necesidad de recomenzar o replantear las bases en las cuales se ha creado este proceso de globalización. En esa perspectiva, entonces, los factores tendenciales que es necesario tener en consideración son varios. Pero primero, advertir de que cualquier cosa que empecemos a mirar hacia adelante requiere no solamente la mirada económica, jurídica o social, sino que merece una mirada multidisciplinaria. Ya es imposible que lo económico determine lo político o al revés, que lo político determine lo económico. Se requiere que todos esos elementos tengan una visión más integrada para poder generar las hojas de ruta a futuro. Y esto tiene que ver con considerar los temas medioambientales, los temas de las ciudades, los temas de lo que son las plataformas logísticas en términos de que sean amigables, que estén pensando en el bienestar de la sociedad primero antes de pensar en las utilidades. Las utilidades de las empresas van a estar, digamos, y la capacidad de recuperación de los países van a estar en directa relación con la satisfacción que haya en la sociedad. O dicho de otra manera, si los principales organismos, instituciones, empresas no se preocupan de colocar la luz al final del túnel, las protestas van a continuar. Si todos estos actores fundamentales a nivel global y a nivel local no se preocupan de poder generar las condiciones de dignidad o plataformas básicas que generen un mínimo de calidad de vida, esto no se va a lograr. Entonces, lo que es importante es que se requiere una hoja de ruta que debe ser coherente con lo que pasa a nivel global, con lo que pasa con el ordenamiento geoestratégico y geoeconómico, lo cual significa entender todo eso, pero también significa preocuparse de la sociedad y neutralizar todas las amenazas y riesgos que hay alrededor de eso, como es el caso del crimen organizado, por ejemplo, la corrupción, y ahí significa un realineamiento ético, básicamente, de gran parte de los actores. Y eso, entendiendo que la sociedad va a ser cada vez más exigente, va a ser cada vez más proactiva en términos de exigir lo que piensan que debería ser esos niveles mínimos en términos de dignidad y calidad de vida. Y es sobre eso donde las democracias se van a enfrentar a una serie de desafíos. Pero esos desafíos, la democracia no responde en forma abstracta, tiene que responderla a través de liderazgos, tiene que responderla a través de ideas claras y darle un contenido mucho más potente al presente para que tenga sentido en el futuro. No, la vida no se trata de una sumatoria de presentes, se trata de un presente que hoy día parece líquido, pero que requiere esa perspectiva de más largo plazo para poder generar un presente que sea consecutivo, pero que le dé sentido a un futuro cuando yo estoy pensando hoy día en el presente de hoy, valga la redundancia. Por lo tanto, estos elementos pasan a ser centrales. El mundo post pandemia, como lo hemos señalado, es un mundo que va a estar muy marcado por una serie de características, pero donde vamos a ver que el liderazgo de Estados Unidos va a ser distinto. El liderazgo de Estados Unidos va a estar en el espacio, va a estar en la nueva tecnología, va a estar en la capacidad de poder mantener el control de la tecnología asociada a la cuarta revolución industrial. La cooperación mundial se va a modificar. ¿Y en qué términos? Países como el caso de Chile y varios otros más van a tener que tomar una estrategia y una posición
donde sepa moverse frente a la dependencia que hay de China, tanto en términos de inversión como particularmente de mercado, pero también con respecto a lo que significa Europa, lo que significa Estados Unidos. Y es ahí probablemente donde los intereses se van a redefinir o replantear para dar paso a nuevos acuerdos, nuevas alianzas, y es ahí donde en definitiva vamos a tener que estar lidiando con potencias que están en su propia dinámica de juego de redistribución de poder, con aquellos que necesitamos de esas potencias para poder generar una hoja de ruta que sea sólida, sea creíble, sea viable y nos lleve justamente a las condiciones de desarrollo que se quiere. Por lo tanto, hay acá un elemento central en términos de que es imposible que un país pueda definir lo que va a hacer si primero no entiende lo que está pasando a nivel mundial, en términos realistas, no en términos idealistas, sino que construyendo una visión multilateral, 2.0 si se quiere, pero que va a tener que modificarse respecto a cómo habíamos visto los acuerdos comerciales, los acuerdos económicos del año 2020 hacia atrás. Hoy día, el 2021, va a generar una modificación en términos de todo eso, que va a estar muy acompañado de la economía digital, va a estar muy acompañado de todo lo que está detrás de la economía digital, como todo lo que es el blockchain, por ejemplo, y donde se requiere una visión, yo diría, de anticipación para poder gestionar adecuadamente el presente. Y eso yo me atrevería a decir de que va a ser un elemento que vamos a tener muy en consideración respecto al escenario que todos ya conocemos de recesión que nos espera. Bueno, pero que podría ser más breve de lo que se cree y podría, tal vez para algunos países, ser más profundo de lo que desearían. Y esa razón significa tener claro los elementos que ustedes ven en pantalla, en términos económicos, que eso se puede justamente modificar, en términos sociales, que va a ser el principal desafío en términos de superación, tanto del desempleo como de la pobreza, y también en términos políticos respecto a cómo cada uno va a mover las oportunidades que tiene y las capacidades que ha logrado desarrollar digamos, en el tiempo. En este caso, Chile posee, yo diría, grandes ventajas en términos de un posicionamiento que a nivel global es creíble, lo hace viable y tiene las características como para poder estar dentro de lo que es la ecuación de poder a nivel mundial en el nivel intermedio que le corresponde a nuestro país. Lo que se necesita, sin lugar a dudas, es confianza, y eso implica retomar la confianza en el mundo científico, que es todo un tema respecto a lo que ha pasado con la vacuna y va a seguir sucediendo, con respecto a cómo tenemos transferencia tecnológica para poder tener ese paso a la cuarta revolución industrial, tener gobiernos que sean efectivamente sólidos, sean robustos, pero también medios de comunicación que efectivamente logren hacer llegar a los ciudadanos la información adecuada para poder tener ese mínimo de confiabilidad que se necesita en las autoridades y en quienes se declaran expertos en una serie de temas. Hoy día no basta con ser expertos si no hay confianza en lo que se dice. Y esa confianza la construimos efectivamente entre todos. El, 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 el Foro Económico Mundial para el 2021, digamos, ha planteado, ¿no es cierto?, el gran reinicio, de Great Reset. Y esto tiene que ver con la idea de que la pandemia, este elefante negro, o sea, perdón, este cisne negro, más la desigualdad, que es este elefante negro que estaba ahí pero no veíamos, va colocando a todos los líderes y a todos los países frente a una encrucijada histórica. ¿De qué manera lo está manejando Estados Unidos frente a la reelección de Donald Trump, que eventualmente está siendo disputada, ¿no es cierto?, por Joe Biden, y que si Donald Trump no logra recuperación económica en Estados Unidos, probablemente Biden va a tener una mejor opción para ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero si Biden gana la elección en Estados Unidos y Donald Trump no es reelecto, ¿van a cambiar las cosas? Van a cambiar, pero no en términos importantes, dado de que volver a la lógica Obama, por ejemplo, de mayor cooperación, de mayor involucramiento de Estados Unidos en el escenario mundial, no va a ser una cosa fácil y por lo menos tomaría 2 años. Pero sin embargo, el mundo ya habrá cambiado. No solamente porque Biden esté en el poder, sino que la pandemia está generando un cambio en el mundo que ni siquiera Biden puede hacer retroceder en el tiempo. En consecuencia, el Estados Unidos con Biden va a ser un Estados Unidos
post-Trump, pero no va a ser un Estados Unidos de regreso a Obama. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en consideración respecto a todo lo que podamos estar mirando hacia adelante o tratando de anticipar. Ya nada va a ser igual. Los factores van a ser los mismos. Los actores quizás muy parecidos, y que no los mismos, pero el escenario a construir es distinto. Y por eso se requiere entender todo ello para poder avanzar. Entonces, los liderazgos que vayan a surgir en lo que queda en 2020 y particularmente en lo que se consolida en 2021 van a ser muy fundamentales para poder superar toda esta etapa. Así, por ejemplo, nos va a importar mucho quién está gobernando India, qué va a pasar realmente con el Brexit, con un Boris Johnson que pareciera estar dejando de lado los compromisos que había asumido con la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con Rusia, Bielorrusia y todo el acuerdo energético que hay entre Rusia y Europa y todo lo que es el camino de exportaciones que hay a través de Bielorrusia? También nos va a importar muchísimo lo que vaya a pasar con Hong Kong particularmente. Y así sucesivamente una serie de temas que nos van a estar marcando lo que queda 2020 y van a definir gran parte del futuro cuando ya haya decisiones concretas después de enero de este año en adelante. Como ustedes bien saben, cada crisis genera oportunidades. El tema está en que estas oportunidades que se definen a partir de ese equilibrio entre Estado y mercado y sociedad de por medio, debemos tratar de poder identificarlas adecuadamente conforme el nivel en el cual nos encontremos dentro de este orden mundial en el cual somos partícipes. Y eso va a significar mirar las relaciones globales ya no solamente con la perspectiva de las teorías del siglo XX, sino con un realismo propio del siglo XXI. Y me atrevería a decir, para aquellos que gustan de los elementos teóricos, de que el realismo del siglo XXI tiene elementos distintivos respecto al siglo XX. ¿Por qué? Porque en el realismo del siglo XXI, la tecnología y particularmente todo lo asociado a la cuarta revolución industrial, que parte por la inteligencia artificial, por ejemplo, pasa por la robótica y está muy marcado por la nanotecnología, nos genera un cambio en la percepción. Permítame adelantarme un poco, pero solamente pensemos en que si para controlar esta pandemia, podemos colocar un seguimiento a todas las personas a través de su celular o incluso a través de un chip, significa que la privacidad dejaría de existir, para colocarlo en términos extremos, y significaría además de que la democracia perdería sentido si se sabe lo que hacemos, dónde estamos e incluso qué pensamos. Entonces, el debate que se está realizando ahora en preparación para el mes de enero, yo le diría, coloquen la atención porque va a ser fundamental frente a las oportunidades que tiene que ver con la transformación de los negocios hasta los cambios de sistemas que vamos a tener que ocuparnos. Nada va a ser lineal en lo que queda en este proceso de recuperación y post-pandemia posterior. Necesitamos entender las oportunidades, poder identificarlas adecuadamente y significa entender la realidad para saber cómo van a cambiar las cosas. Y eso yo creo que pasa a ser un desafío que le compete a todos los liderazgos independientes del nivel en el cual se encuentran. El Foro Económico Mundial señala que de aquí en adelante las cosas son simples. Para poder superar el coronavirus hay que crash and contain. Tenemos que planear y luchar, y tenemos que sustain and support. Y eso supone que tiene que estar dentro de las estrategias de cada una de las entidades, tanto llámese gobiernos, llámese empresas. Por primera vez, quizás por primera vez en forma evidente en los últimos años, tanto el Estado como la sociedad civil y como el empresariado están compartiendo los mismos desafíos y los mismos imperativos para poder superar la pandemia. Y esto hay que entenderlo y bajarlo en el lenguaje adecuado para que todos lo podamos entender adecuadamente y sumarnos en la misma manera para poder generar las capacidades que a futuro se requieren. Entonces, dicho eso, uno de los temas que nos vamos a enfrentar ya pronto es a lo que va a ser la vacuna y sus conflictos. Pero antes de la vacuna, una de las cosas que estamos viendo ya en Europa con los rebrotes tiene que ver con la plataforma de apoyo sanitario a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial, en términos de acceso a suministros, por ejemplo, los desafíos políticos que eso significa y económico en términos de capacidad para acceder a ellos, y lo que es la recuperación económica. Aquellos países que tengan una vacuna y pueden mediante ella asegurar productividad,
van a estar en mejores condiciones económicas, pero también aquellos que no lo hagan van a correr el riesgo de ser discriminados. ¿Cuántos países del mundo podrían eventualmente estar adecuados a una vacuna? ¿Cuál puede preferir Chile? ¿La vacuna china, la vacuna rusa o la vacuna estadounidense o europea? ¿Cuál conviene más? Y esas preguntas van a generar una serie de conflictos, porque la vacuna se puede transformar, y sí que de alguna forma ya no lo ha hecho, en un instrumento de chantaje, si es que no de soborno, o si no simplemente de una brutal negociación. Y ahí es donde entra esta falta de confianza. Uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar es la cantidad de gente que no va a querer vacunarse. Hay personas que sostienen de que la vacuna podría conllevar un riesgo de dependencia o de efectos no deseados en torno a su salud o en torno incluso a su fertilidad. Y esos elementos se van a hacer cada vez más evidentes en las distintas campañas y particularmente en las redes sociales. Otra cosa que importa es, eh, ¿el COVID-19 podrá tener mutaciones? El mundo científico al menos dice que sí, que puede tener mutaciones y que probablemente se va a mantener por muchos años más dentro de las sociedades. ¿Cómo controlamos eso y de qué manera pues, nos enfrentamos frente a ello? El tema de la vacuna va a ser uno de los temas definitivamente que va a generar una conflictividad mundial que no va a ser menor. ¿Cómo va a ser el orden mundial si uno lo mira en términos generales? Un poco lo que vemos en pantalla. Hay una serie de cosas que nos van a llamar la atención. Cada vez nos va a hacer más sentido la importancia de lo local, la importancia del municipio. Cada vez nos va a hacer más sentido que la descentralización debe ser una realidad en todo ámbito, tanto estatal como privado, que es necesario tener un cuidado especial, no solamente por la sociedad, sino por los trabajadores. Debemos tener una mayor apertura a todo lo que es el desarrollo digital. Pero esto va a significar también tener conciencia ambiental, que en la práctica va a conllevar a que todos los países van a tener que aceptar nuevas regulaciones, pero ojo, nuevas regulaciones coherentes con el sistema internacional. Por lo tanto, si no entendemos bien el sistema internacional, va a ser mucho más difícil que los países tengan nuevas regulaciones. Esto significa, al hablar de nuevas regulaciones, que el rol del Estado va a cambiar, no en términos de fiscalizar, sino que de regular, pero regular de manera tal de que las personas se mantengan, y las empresas o entidades se mantengan dentro de un espacio de convergencia, por llamarlo de alguna forma, y donde esas regulaciones específicamente puedan eh, eh, aplicarse, implementarse y exigirse responsabilidades. Supone también nuevos contratos sociales y supone un sistema globalizado, rebalanceado, como ya lo hemos señalado anteriormente. En esa perspectiva, entonces, la región de América Latina va a tener que enfrentar la debilidad democrática que ha mostrado. Veamos lo que está pasando en Brasil, en Paraguay, en Argentina, incluso en Chile, Perú, para que hablar, Ecuador, Colombia, sin lugar a dudas. Venezuela ya es un caso que está bastante acreditado. Hay una crisis de gobernabilidad que lleva necesariamente a plantearnos la posibilidad de que los gobiernos populistas en la lógica del siglo XXI, puedan efectivamente transformarse en una realidad. Y con eso, con cualquier régimen populista, lo que va a significar es que su sintonía con lo que pasa a nivel global no va a ser la mejor para las sociedades de cada uno de estos países. El populismo del siglo XXI se caracteriza, en términos genéricos, por alcanzar el poder. Pero después de eso, al no tener capacidad de dominio social, ni de dominio del establishment, ni del sistema político, en definitiva termina disociándose o distanciándose de lo que pasa a nivel global. En términos más concretos, los regímenes populistas, lejos de acercar la luz al final del túnel, la terminan alejando, en virtud de que las características de la sociedad del siglo XXI son distintas a lo que era el siglo XX. En consecuencia, entonces, se requiere avanzar en lo que es el fortalecimiento democrático, generar una mirada, una hoja de ruta de mediano plazo, pensar y reflexionar respecto a las alianzas y acuerdos que se requiere y en el fortalecimiento institucional. Para muchos, como este fortalecimiento institucional no solamente significa ley y orden, como dice Donald Trump o como dice el liberalismo clásico, sino que significa generar esa capacidad
de cercanía donde el Estado está al servicio del ciudadano, donde el Estado tiene la capacidad de regular adecuadamente y en forma proactiva lo que sucede. Ahí el rol de la policía no solamente es relevante, se requiere inteligencia estratégica del Estado, inteligencia criminal también, se requiere un mejor comportamiento de instituciones como aduanas, se requiere un mejor comportamiento de instituciones como Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, porque detrás de eso está todo lo que es comercio, está el tema alimentario, está el tema de las patentes, la propiedad intelectual, en fin, hay una serie de elementos que van a estar bajo el paraguas de una economía digital. Y eso va a ser un desafío mayor para todos los países de América Latina. Si nosotros vamos a Chile ahora, en Chile, como pasó en otros países, el gran problema ha sido la desigualdad. Una desigualdad que claramente ha generado una movilización pacífica, social, legítima, pero también estuvo acompañado por una violencia inusitada y organizada además, en términos de poder socavar los pilares de toda una sociedad. Pero eso fue posible, ¿por qué? Por la desconfianza política, por la desconfianza institucional y social, por la falta de credibilidad o la pérdida de credibilidad y porque no había suficiente instrumental democrático para superar estos conflictos. En consecuencia, hay hoy día elementos que es necesario recuperar para poder seguir avanzando. Y la primera forma de recuperación es entender qué cosa es lo que ha pasado con él. El plebiscito, como todos ustedes bien saben, surge como respuesta a lo que sucede en el caso de Chile del 18 de octubre en adelante. Y hay una serie de elementos que están ahí presentes. En definitiva, el plebiscito surge de un acuerdo por la paz y una constitución que quiere y permite resolver eventualmente, o por lo menos en una primera etapa, lo que sucedió el 18 de octubre. Sin embargo, este estallido social que va de la mano con este acuerdo por la paz y una constitución se enfrenta a otro elemento, que es la pandemia. Y la pandemia hace un cambio, yo diría, de clic que es necesario y quiero compartirlo con ustedes. Si el estallido social y el acuerdo por la paz y una nueva constitución intentaba resolver la desigualdad de 30 años, para decirlo en términos de eslogan que se ha utilizado, no son 30 pesos, son 30 años, o sea, es decir, el plebiscito estaba orientado a resolver 30 años de desigualdad, por decirlo en términos muy simples, incluso simplistas. Sin embargo, la pandemia nos coloca un nuevo contenido al plebiscito. El plebiscito ahora está orientado a cómo evitamos las desigualdades en los próximos 30 años. Es decir, ya no se trata de superar lo que venía del pasado, se trata de superar lo que venía de aquí en adelante. Y por eso, en esta lógica de modernidad líquida, a la cual hablábamos inicialmente, es importante tener presente de que si no sabemos bien cómo las decisiones del presente, no sabemos tomar bien estas decisiones, difícilmente vamos a poder evitar una desigualdad en los próximos 30 años. Y es ahí donde esta vinculación con el mundo y esta forma en que se va a construir lo que suceda con el plebiscito, independiente de que gane el apruebo o el rechazo, definitivamente requiere que entendamos la relevancia que tiene la percepción ciudadana, la relevancia que tiene las expectativas no cumplidas y la necesidad de poder ir colocando horizonte de recuperación. Países que no tienen hoja de ruta de mediano plazo al menos van a estar en una clara, digamos, desigualdad respecto a los otros y una clara desventaja respecto a otros. Y en ese caso, como es el caso de Chile, donde estamos inventando el país cada 4 años, se requiere una hoja de ruta mucho más sólida y mucho más consolidada y mucho más compartida. Por lo tanto, es necesario que muchos actores puedan cooperar a que eso suceda. Los cambios que nos impone la pandemia son muchísimos. En lo concreto, no tenemos que ser capaces de tomar todos los elementos para poder ir generando el escenario que necesitamos mirar. Tanto en el ambiente internacional, con volatilidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad, pero también incluyendo el cambio climático. Esa mirada necesitamos de alguna forma hacerla presente. Lo otro importante es que para muchos lo más relevante dentro de todo lo que era la globalización hasta el año 2019, incluso 2020 me atrevería a decir, era la certeza jurídica. Hoy día la pandemia nos ha enseñado de que es imposible asegurar certeza jurídica si no hay certeza política primero. Y eso es lo que tenemos que construir ahora, la certeza política para poder generar
la certeza jurídica que se requiere. También debemos considerar que los actores que están involucrados en todo esto son variados, que van desde lo local, los expertos como el colegio médico, los que generan la productividad dentro de un país, los que la reciben como la ciudadanía y quienes la informan como los medios de comunicación. Pero eso está asociado a una serie de elementos que están a su derecha, como los partidos políticos, a la oposición, en fin, lo que usted puede seguir llenando ahí todo eso. Pero también debemos estar conscientes de que lo que está a la izquierda, estas minorías intensas, que son las que instalan la agenda en cada país y generan un cambio en la prioridad de decisiones. Usted habrá visto de que basta que en Twitter haya un permanente, digamos, recurrencia a determinadas ideas fuerza para que los gobiernos cambien la prioridad de decisiones. ¿Para qué hablar del narcotráfico asociado al crimen organizado y control territorial? O lo que significa el aprovechamiento que hace el narcotráfico de la economía informal. Los grupos antisistémicos, que son minorías, pero que hacen de la violencia un arma que logra generar temor y aparecer como un elemento que es insuperable, cuando estamos hablando claramente de minorías. O los grupos que llamamos prototerroristas o guerrillas, que en el caso de Chile se ven en la 9ª región, la región de la Araucanía, y donde efectivamente tienen organización, tienen logística, tienen financiamiento y tienen objetivos, como ha sido ya visto y evidenciado tanto por medios de comunicación como por investigación de la propia Fiscalía. Los desafíos, entonces, si uno toma lo que pasó el 18 de octubre, hay una desobediencia civil, donde la autoridad es cuestionada por el ciudadano, hay una desobediencia institucional, donde la Contraloría General de la República no se está alineada con el gobierno o con el Estado de Chile, la Corte Suprema tampoco, y hay en consecuencia una insuficiencia institucional evidente. Esos son desafíos que nos vienen de lo que fue el estallido social. Pero también nos viene algo que con la pandemia se ha instalado, que es esta suerte de un cuestionamiento de la legitimidad gubernamental, que está marcado por la desconfianza ciudadana, vean ustedes las encuestas, cualquiera, la falta de credibilidad en el gobierno, una falta de cohesión, una polarización y una falta de empatía con lo que sucede en la población o en sectores importantes de la sociedad. Tenemos entonces una serie de elementos que es necesario evaluar, pensar y hacerlo, no solamente de una perspectiva de alguna disciplina, sino en forma interdisciplinaria, para poder entender bien esta evolución de la sociedad que va a determinar la legitimidad de quienes sean los líderes a futuro. Si nosotros vemos el tema de Chile, probablemente yo rescataría dos grandes ejes. Lo primero, el avance que se requiere en la transformación de la matriz productiva de Chile. Si queremos estar en la cuarta revolución industrial, significa una transformación de nuestra matriz productiva, y eso significa transferencia de tecnología, eso significa generar y impulsar emprendimientos, eso significa mirar lo que se requiere de otros países. China, por ejemplo, está señalando de que en los próximos 20 años va a tener que construir por lo menos 200 ciudades de 3 millones de habitantes cada uno. ¿Qué cosa le puede ofrecer Chile a 200 ciudades? O India, que está en una dinámica similar respecto a eso. O los mercados emergentes de África. ¿De qué manera generamos una transformación productiva de Chile que sea asociado a lo que se viene a futuro en otros países? ¿Qué tipo de minerales o qué tipo de aleaciones van a requerir toda la plataforma tecnológica de la cuarta revolución industrial? Y obviamente se requiere, para el caso de nuestro país, políticas públicas eficientes, que efectivamente lleguen a la ciudadanía. Increíblemente, la pandemia ha mostrado que el Estado puede llegar al ciudadano. En el sector sanitario ha sido el cambio impresionante respecto a que todas aquellas personas que iban a buscar medicamentos, por ejemplo, a algunos hospitales o a algunos CEFAM, ahora por la pandemia, algunos lo que han hecho es ir a dejarlo a domicilio. Y eso ha generado un cambio increíble en la relación del ciudadano con el Estado. Una política pública eficiente quiere decir que cualquier política del Estado llega al ciudadano y el ciudadano lo puede efectivamente palpar y lo puede reconocer. Y eso, sin lugar a duda, es una cosa importante. Luego de que tengamos en nuestro plebiscito, vamos a tener que, y más allá de que gane la prueba o el rechazo, lo que es evidente es que nuestro marco normativo institucional requiere adecuaciones. ¿Cuál es la metodología adecuada? Quedamos atrapados con la metodología que se aprobó el 15 de noviembre en términos de este plebiscito. No se puede cambiar porque es una ruta institucional.
Y de cambiarse debe ser bajo la misma característica. Para aquellos que están pensando que el plebiscito se puede suspender, sí, se podría suspender, pero para hacerlo se requiere que haya un acuerdo entre todos los partidos políticos que lo firmaron y además una reforma constitucional adicional que modificaría todo el calendario electoral que tenemos de aquí en adelante. ¿Cuál es nuestro riesgo? La abstención, definitivamente. En las últimas elecciones presidenciales, la abstención ha estado entre un 50 y un 60%. Si la votación del plebiscito convoca a menos de un 50% de la ciudadanía, ¿sería legítimo? ¿Alguien alegaría por eso? ¿Alguien, digamos, dejaría de lado los resultados? Eso hace parte de nuestro debate. ¿Cuánta gente se requiere que vaya a votar para efectivamente tener una legitimidad de este proceso? Y una cosa no menor, una parte importante de los más de 13 millones y medio de votantes que hay en nuestro país, de ciudadanos, no milita en ningún partido político. En los partidos políticos hoy día están militando menos de un 8% de quienes son ciudadanos. Por lo tanto, hay mucha gente que no se siente ni de izquierda ni de derecha porque ve que el mundo no está en esa disyuntiva, sino que está en otras, digamos, en otra dinámica respecto a lo que son modelos de sociedad. Ya no se trata de que el modelo de sociedad de izquierda o derecha sea mejor o peor, se trata de que las cosas funcionen. Y es ahí donde efectivamente la ciudadanía exige resultados. Y eso implica ni más ni menos que tenemos que hacer algunas cosas. Y esas cosas tienen que ver con neutralizar las expresiones violentas de cualquier naturaleza, sean verbales o sean físicas, o sean sociales. La violencia es necesario poder neutralizarla. ¿Por qué? Porque quienes están en la violencia son exactamente minorías. Y esas minorías nos están instalando muchas veces la agenda de discusión en todos nuestros círculos. Y eso claramente debemos superarlo. Debemos ser capaces, en consecuencia, de superar la polarización y, por supuesto, y ojalá la fragmentación de los partidos políticos. A modo de conclusión, yo diría que tenemos cambios que se adelantan en todo ámbito. Se empiezan a exigir cosas que antes no estaban en nuestra agenda, pero que son obvias, como por ejemplo un Estado eficiente, una mejor capacidad de industrialización, mirar otros mercados que antes no pensábamos que podían ser de nuestro interés, como el caso de África, por ejemplo, generar alianzas intermedias, cooperar para adecuados cambios regulatorios, en fin. Y hay una serie de elementos que necesitan, digamos, incorporarse hoy día a nuestra institucionalidad, a nuestra forma de pensar, y deben ser parte de las herramientas o los recursos que tenemos para tomar decisiones. Y eso claramente debemos ser capaces de mirarlo y asimilarlo. La condicionante que tenemos tiene que ver básicamente con la manera en que se maneje este interregno que hay entre la pandemia que tenemos, la posibilidad de rebote que pueda existir, un proceso de recuperación y para llegar finalmente a la pospandemia. Y ahí, sin lugar a dudas, tenemos muchas cosas que ir morigerando, analizando y disminuyendo en términos de impacto. Y es todo un tema de gestión que la única forma de poder avanzar en ello es dialogando entre nosotros y particularmente entre quienes toman decisiones. Los drivers a futuro, o lo que va a guiar gran parte de lo que va a ser la construcción futura, los podemos situar en tres ámbitos para lo que es nosotros. Yo agregaría uno tecnológico después, pero en términos políticos, el reequilibrio entre Estado, mercado y sociedad, entender lo que viene al futuro para construir una hoja de ruta. En lo social, todos los cambios en términos de las interacciones que hoy día tenemos, en lo laboral, lo que es calidad y dignidad de vida en términos generales, que debe estar refrendado por un adecuado ambiente, por una modificación de la generación en los espacios urbanos, y en lo económico, la sustentabilidad. No va a haber posibilidad de ninguna iniciativa económica que no esté asociada a una adecuada sustentabilidad. Y por supuesto, con una adecuada planificación y plataforma educativa y de modificación de aprendizaje continuo en términos laborales. Todo eso va a tener que ser coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que están para el 2030, pero que de alguna forma nos colocan los 17 objetivos que son transversales y que deben estar en cualquier propuesta que podamos hacer, y que son exigibles tanto al sector estatal como al sector privado a nivel mundial, y que generan una base mínima para dialogar y de vocabulario y de conceptos similares a nivel de todo el mundo. Y eso creo que debemos aprovecharlo adecuadamente.
La tecnología nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a impactar en realidad de mil formas distintas. Digamos que lo más relevante probablemente va a ser el tema de la privacidad. ¿Cuántos datos estoy dispuesto a que maneje el Estado o se manejen en alguna nube? ¿Ah? O si esa nube va a tener acceso China o va a tener Estados Unidos. La tecnología nos va a llevar a una situación de nuevos dilemas éticos. ¿Ah? De qué manera, cuando un humano deja de ser humano si tiene muchas cosas tecnológicas en su cerebro, en sus extremidades. Por ejemplo, la medicina va a tener muchos cambios en ese sentido, pero yo destacaría que la tecnología nos va a colocar los mayores dilemas éticos que jamás habíamos pensado en este siglo XXI. Y eso implica eh, cómo nos vamos a plantear el desarrollo social y la sociedad a futuro. Desde lo que significa estos nuevos ambientes educacionales que hemos explorado ahora en términos telemáticos, como este webinar, como las clases que están haciendo las universidades, en las escuelas, los liceos. ¿De qué manera vamos a modificar todo eso? ¿Qué cosa se va a quedar y qué cosa va a cambiar? ¿De qué manera vamos a avanzar en todo tipo de cosas? ¿Cómo nos vamos a asegurar que la desigualdad disminuya? Sin dejar de generar crecimiento económico, pero tiene que estar necesariamente asociado a un desarrollo. Y esos elementos van a tener como exigencia el cuidado medioambiental, el cumplimiento de los compromisos internacionales, pero va a suponer también una modificación de los espacios internacionales donde los países comparten. Y eso probablemente va a obligar, más allá de lo que se quiera, a un cambio en la estructura de Naciones Unidas. Y probablemente ahí es donde India estaría ingresando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también con las mismas características que lo hizo China en los años 70, es decir, con derecho a veto. Eso todavía nos falta por verlo, pero primero tenemos que tener esa hoja de ruta para poder saber cómo nos vamos a jugar en todo esto. Necesitamos, en consecuencia, entender y comprender para poder saber actuar. ¿Qué cosa está en juego? Por decirlo en términos simples y para que cada uno le pueda dar contenido. El bien común de mi entorno inmediato, el bien común de la sociedad, el bien común de mi ciudad. El tema está en que todos esos bienes comunes deben tener elementos que los unan. No pueden haber elementos de un bien común que sean distintos al de otro grupo que está al lado mío. Y es ahí donde probablemente está nuestro mayor desafío. ¿Cómo construimos diálogo? ¿De qué manera avanzamos? ¿Y de qué manera somos capaces de poder establecer, digamos, un nuevo pacto social? Que más allá de la Constitución o no, se requiere que lo hagamos nosotros como personas, como ciudadanos, pero eso se hace simplemente dialogando. Y esa es la idea. Espero que, digamos, haberles entregado algunos elementos de reflexión y quedo muy atento a sus preguntas. Muchas gracias.